sensualidad, ¿sí? El amor de los sentidos, el amor que tenemos con nuestra esposa, con nuestra pareja, ¿sí? Que es nuestra compañera que Dios nos dio. Es el amor erótico del deseo, podemos decirlo, carnal, ¿sí? Aunque esto se ha tergiversado, aunque esto se ha manchado conforme al propósito que Dios lo hizo por la sociedad tan inmoral que hay en nuestros días. Hombres y mujeres compartiendo sus cuerpos en ese amor sensual, ¿sí? Pero contrario a los propósitos por los cuales Dios lo dio. El segundo amor es el amor fileo o el amor filial. Este es el amor fraterno o fraternal. Gracias, pastor. ¿Sí? Este es el amor de la amistad, del cariño, de la lealtad, de la fidelidad, tanto entre hermanos, entre familias, ¿sí? Y con amigos. Pero también existe la máxima expresión de este amor, que es el amor ágape. Amén. El amor que Dios nos dio a nosotros por medio de su amado Hijo Jesucristo. Es el amor de entrega absoluta, de amor sacrificial, totalmente desinteresado. Y podemos decir que este es el amor verdadero. Amén, gloria a Cristo Santo. Sí, es el amor ágape, el amor verdadero. ¿Por qué? Porque es totalmente superior a los otros dos. Porque este no cambia, este amor no varía. Amén. Este amor no espera a cambio absolutamente nada. ¿Sí? Y este amor lo podemos comparar con el amor de la madre a los hijos. Porque aunque el hijo sea el criminal más malo que haya en el mundo, seguirá siendo su hijo. ¿Por qué? Porque le dolió cuando lo encontró. Amén. Así también nuestro amado Señor Jesucristo nos ama, porque le costamos dolor, le costamos sufrimiento en la cruz del Calvario. Ahora, el amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. ¿Sí? Hemos observado nosotros muchas acciones hoy en estos días faltas de amor, que se expresan, yo amo tanto. Pero cuando llegamos a la acción, las cosas, carecemos de ese amor y damos por hecho que no hay amor en el corazón. Entonces el amor se expresa en las acciones. Si yo digo que amo a mi prójimo con mis labios, pero con mis acciones le hago daño, entonces estoy totalmente equivocado en mi percepción de lo que es el amor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, en un tiempo presente, aún siendo pecadores, Cristo. a su tiempo, Cristo murió por vosotros. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Este es el ejemplo supremo de amor. De que el Señor nos vio a nosotros, como decía allá también en la palabra, cuando Cristo veía a la gente y decía que Él veía a la gente vagar como ovejas sin pastor. Y se conmovió en sus entrañas y sintió compasión, dice la palabra, que eso es, se le movieron, sintió algo aquí en su estómago tan fuerte y tan feo, que aquella gente estaba abandonada, que aquella gente
por decirlo de esta manera, venían mendigando amor. Jesucristo se conmovió. Dios Padre dice en su palabra que nos dio hijo. ¿Lo han escuchado? Nos dio hijo. ¿Para qué nos dio ese hijo? Para que Él se hiciera humano, viniera a este mundo, viviera una vida recta, cumpliendo todas y cada una de las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Después, cargar en su cuerpo, sí, en su cuerpo humano, el pecado atroz que nos separaba de Dios. Así es. Y no nomás eso, sufrió calladamente, no abrió su boca, dice la palabra de Dios. Fue a la cruz del Calvario, lo golpeamos, porque fuimos nosotros representando a aquellos soldados, aquellos judíos, fariseos, que lo habían entregado a los romanos. No dijo nada, no abrió su boca, murió por ti, por mí, pero al tercer día venció la muerte. Amén, gloria a Resucitó Cristo. con poder. Santo. Nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna y salvación. Amén, Aleluya. aleluya, santo. A Dios. El amor tuvo su máxima y perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el fruto que da a nuestras vidas el amor, el amar a nuestro semejante. El amor tiene como máximo o como principal objeto a Dios. Expresa ante todo o expresado ante todo en una implícita obediencia a los mandamientos de Dios. No hagas daño, no digas nada. Hacer la propia voluntad es negar el amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está corrompida cuando no la cedemos al Espíritu Santo de Dios para que Él la pueda encauzar. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y dejamos a Dios de lado, no podemos expresar el amor que Dios dice. Y quizá, como voy a tomar prestadas las palabras que dice el pastor, ¿qué le pasa al hermano? Viene muy romántico hoy. No. Viene poético, Dios. Venimos muy poéticos. No. Lo que pasa es que en todos estos días, en todos estos tiempos hacia atrás, hemos visto tantas cosas. Hemos oído tantas cosas. ¿Sí? Como les decía, hay que juzgar con justo juicio. Hay que ver las cosas, pero también ante todo hay que tener amor. Amén. ¿Sí? Ahora, en el versículo 27, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Perdónenme porque se me traba mucho la... Suma. Lucas 6:27. Lucas 6, 27. Amén. Dice el primer versículo: pero a vosotros los que oís, os digo. Fíjense cómo enfatiza Dios algo, cómo Cristo enfatiza algo. Dice: a vosotros los que oís. 7 veces en los evangelios Jesucristo dice a los que oí, o el que tiene oídos para oír, oiga lo que os digo. O sea, pongan atención. Oigan atentamente lo que yo les estoy diciendo.
Nuestro amado Señor Jesucristo nos dice que pongamos en acción lo que Él nos está enseñando. Amados hermanos, yo no hablo de política, no voy a hablar de política, voy a hablar de amor. Y si menciono la política es porque ciertas personas han tomado para justificarse palabras de la Biblia, para justificar lo que están haciendo, sacando de contexto la palabra de Dios y enviando un mensaje al mundo que no es real, que no es cierto. No podemos usar la palabra de Dios para excusarnos para hacer algo indebido, algo que daña y sobre todo a los más pequeñitos. El Señor nos exhorta en la palabra de Dios diciendo: ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Más le vale amarrarse una piedra de molino en su cuello y arrojarse al fondo del mar, que hacerle daño a uno de estos pequeñitos. Y la hermano, usted está sacando de contexto la palabra. No la estoy sacando de contexto la palabra. El Señor veía que estaba reunido con sus discípulos y a su alrededor andaban niños jugando. Él los veía, incluso un niño se acercó. Y aquellos hombres le dijeron: hey, no estoy diciendo que dice la palabra así, pero quizá hayan expresado: no estén molestando porque estamos ocupados escuchando al maestro. El Señor, conociéndolo, lo tomó en sus brazos y le dijo: el reino de los cielos le pertenece a estos pequeñitos. Eran niños. Fíjense, hace muchos años, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel venía huyendo y saliendo de Egipto, el líder que venía dirigiendo a aquellas personas se llamaba Moisés. Y oyó muchas quejas. Había muchas quejas. Y se pone a orar. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué oras? Dile al pueblo que marche. ¿Le estaba diciendo el Señor que no orara a Moisés? Absolutamente no. Lo que le estaba diciendo a Moisés: este principio es ponerte en acción. O sea, ponte a hacer la obra que te corresponde a ti. Hoy, amados hermanos, de verdad, me duele mucho que grandes líderes religiosos en este país de sobrenombre, de nombre muy grande, no abrieron su boca. Yo no estoy diciendo que no se respeten las leyes, absolutamente no. Pero ninguno de esos líderes religiosos abrieron su boca para proteger a los más pequeñitos, a los más chiquitos. Nadie de ellos abrió su boca. Lo abrieron, ¿saben quiénes? Las sectas. La verdadera iglesia de Dios guardó un hermético silencio. Incluso grandes personas se aliaron a esto. Ay, hermano, yo no vine a escuchar de política. No estoy hablando de política, estoy hablando de la enseñanza que nuestro amado Señor Jesucristo nos dio, de amar a nuestros enemigos, aunque piensen diferentes, aunque se vean diferentes, aunque hablen diferente, aunque no pertenezcan a nuestra religión, si podemos decirlo así. Dios nos demanda a amar como Él nos amó y nos dio ejemplo. Amén, aleluya. Si queremos ser justos, debemos de practicar justicia. Amén, así es. Oh, pero es que si están haciendo justicia. No, porque están haciendo daño a los más pequeñitos. ¿Se han visto las noticias?
Yo no sé si les han visto. Preguntas reales, respuestas directas, más fe en Jesucristo. Dios nos demanda poner por obra el amor que hemos recibido de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Escuchaba una declaración de una persona, de un líder de una iglesia en Texas, y la quise escribir, y él dijo esto: los púlpitos, fíjense nada más lo que dijo, los púlpitos deben estar encendidos con la verdad y la rectitud de Dios. ¿Y saben por qué lo dijo? Porque se recibió una ofrenda muy grande de una persona del gobierno. Recibió cerca de $50,000 para que ayudara a los niñitos. ¿Por qué no se había pronunciado antes? Es verdad que desde los púlpitos debe de salir primero el amor, la verdad y la rectitud. Y fue mucho más allá esa persona y dijo esto: desde el púlpito se debe llamar abierta y fuertemente a cada votante a ser fiel. ¿Fiel a quién? ¿Fiel a quién? ¿Al hombre? No, fiel a Dios. Ninguna persona que se ejerza un cargo en alguna, que tenga influencia en una iglesia, debe aliarse a algún partido o a algún candidato. Hermano, ¿usted está hablando de política? No estoy hablando de política, estoy hablando de la palabra de Dios y del amor de Dios. Nosotros debemos de ser independientes, actuar conforme dice la palabra de Dios. Oponernos sí a los abortos, oponernos sí a los matrimonios entre el mismo sexo, oponernos sí en que el veneno de la droga esté destruyendo a nuestros hijos, oponernos sí a tantas cosas injustas que muchos quieren introducir. Pero más que nada tenemos que hacerlo con amor. En cierta ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron: pero ¿quién es mi prójimo? El Señor le contestó con una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, es una historia que enseña, que agarra principios, que agarra ejemplos terrenales, podemos decirlo así, para darnos una enseñanza celestial. Dice: venía un samaritano de camino, y en el camino lo golpearon, lo asaltaron, lo dejaron como muerto. Después dice: pasó un fariseo, lo vio y no fue movido a misericordia. Después dice que pasó un levita y tampoco este fue movido a misericordia. Después dice que pasó un sacerdote, un líder importante, y tampoco él hizo nada. Después dice que vino ¿quién? Otro samaritano, Un samaritano. y fue movido a misericordia. Y dice que lavó con aceite sus heridas. Lo llevó al primer mesón, o por así decir, el primer hotel que se encontró. Y cuando entró ahí le dijo al mesonero: cuídalo bien, aquí está lo que se debe, y si algo más yo te lo voy a pagar. Ese es el amor de Cristo.
Ese es el amor de semejante. Amén. Ese es el amor puesto en acción. Amén, aleluya, así es. No aliarnos con aquellos que porque piensan igual que yo y se ven igual que yo y quizá algunas doctrinas apoyen igual que yo sin saber si verdaderamente son cristianos o no. Fíjense, en Jueces capítulo... Ay, se me olvidó. Hay una historia. Uno de los caudillos del pueblo de Israel llamado Jefté fue a la guerra, regresó, venció. Se le acercó otro hermano de otra tribu. Jefté pertenecía a la tribu de Galad o de Gad. Ya. Y después vinieron otros que representaban a la tribu de Efraín, ¿verdad? Que eran tribus de Dios, de las 12 tribus. O sea, eran hermanos, alababan al mismo Dios, leían la misma Torá, el mismo Pentateuco, también si lo podemos llamar así, lo leían. Pero ¿saben qué pasó? Unos mataron a los otros. ¿Saben por qué? Porque hablaban diferente. Se reunieron en una cierta parte, imagino como en una división ahí. O sea, tú pasas para acá y si quiero dejarte pasar para acá, tienes que pronunciar esto. Y se menciona la palabra Shibolet. Y como los de la tribu de Benjamín no podían pronunciar la Shibolet, sino pronunciaban Sibolet, los mataban. ¿No estamos viendo hoy eso hoy? O sea, si tú hablas bien, si tú te ves bien, igual que a mí, o sea, y piensas igual que yo, ven, ya ven. O sea, tú sí, yo puedo sacar provecho de ti. Pero si piensas diferente, aunque estés sirviendo al mismo Dios, te voy a encontrar faltas. Aunque estés sirviendo mejor a Dios, te voy a encontrar faltas. ¿Sabes por qué? Porque no eres igual que yo. Vamos, hermanos, ese no es el amor de Dios. Mi padre, perdonen que le incluya, mi padre era un hombre muy dado a los dichos, se los decía yo el miércoles en el estudio. Yo gozaba a mi padre. Me sacaba a pescar. Hacíamos mini torneos de pesca, a ver quién agarraba el pescado más grande. A ver quién agarraba más jaiba.